La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Hace algunos programas estamos tratando de comprender nosotros los físicos algo de economía, hemos leído algo, pero francamente se confunde mucho. Lo último que me he entrampado es con la escuela austriaca. Y, y bueno, y también tratando de comprender qué significó este consenso de Washington que se dio, circuló a fines de los 70, el 70 y sobre todo el 89 sale de documentos fuertes y según dicen los documentos de los académicos, a partir de ese momento se repartió un poco como manual a una serie de países que tenían relación con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para que saquen sus países pobres de la bancarrota y comience el crecimiento. En el Perú se ha hecho algo de eso. Vamos a conversar con Germán Alarco Tosoni, que es profesor, docente investigador de la Universidad del Pacífico, y él pues ha estudiado esto con bastante interés y por profesión. Gracias, estimado Germán, por estar con nosotros. Muchas gracias, Modesto. Obviamente, muchos saludos a todas las personas que te siguen continuamente. Y pues estamos aquí para ver el tema que nos convoca, ¿no? Es decir, yo un primer comentario que te quiero hacer, Modesto, es que la economía es una ciencia social y eso se olvidan muchas gentes. Es una ciencia social donde hay diferentes, diríamos, paradigmas de política económica o llamarles más sencillamente teorías económicas. Y cada teoría económica tiene un diagnóstico y una estrategia perfectamente amarrados. Decías al comienzo del programa que estabas leyendo sobre los austriacos, se les llama libertarios, y que es una de las corrientes más extremas de los economistas que rechazan toda intervención del Estado. Y del otro lado tenemos con sustento teórico, con recomendaciones de política, con diagnósticos, a los economistas keynesianos, post-keynesianos. Si quisiéramos hablar en términos teóricos, tendríamos neorricardianos, marxistas y demás. En el caso de los keynesianos y post-keynesianos, obviamente se promulga la intervención del Estado cuando hay problemas de demanda efectiva. Entonces, dependiendo de en qué escuela te encuentras o en qué línea te encuentras, vas a elaborar un diagnóstico y una propuesta de política. La que dominó, digamos, si lo viéramos en términos históricos, en los años posguerra, desde los años 30, 50 hasta los 70, fueron las ideas keynesianas. A partir de los 80, a nivel de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, dominó el neoliberalismo y la vertiente peruana, como bien señalas, también se inscribe en la corriente neoliberal a partir de los años 90. Es decir, que tenemos que entender que somos una disciplina donde hay enfoques, donde hay teorías y a partir de esas teorías tenemos interpretaciones diferentes de la realidad y recomendaciones diferentes de la realidad. Entonces, no es, y bueno, yo diría que hasta en la física también hay discusión, no tanta como en una disciplina como la economía, pero también hay diferentes teorías que al ser su no rechazo complejo, pues pueden subsistir y no ser perfectamente compatibles, ¿sí? El tema es más dramático en las ciencias sociales. Muy bien, entonces eso significa que se puede por lo menos hacer análisis cualitativos. Se ha aplicado al pie de la letra, pues, entre comillas, pues tampoco, el modelo este del consenso de Washington en el Perú, ¿a partir de qué momento, qué variación, de qué variantes ha tenido?
por Así favor. es. Aquí hay que comentar, efectivamente, el consenso de Washington surge en el año 89, pero aquí hay que anotar una cosa interesante. Hay un politólogo norteamericano muy famoso que viene continuamente al Perú, es de Harvard, Steve Levinsky. Y Steve Levinsky habla no del consenso de Washington aplicado en el Perú, sino del consenso de Lima. Y los radioescuchas, tus gentes que revisan esto pueden entrar por internet y buscar esta palabrita, Consenso de Lima. ¿Y qué es el Consenso de Lima? Un conjunto de recomendaciones aún más radicales que el propio Consenso de Washington. Si tú me dices, suscribes al 100% el consenso de Washington, yo te diría que hay más o menos cierto acuerdo en los economistas, pero obviamente la mirada del consenso era una mirada, digamos, no en los objetivos puros de la economía, sino en los instrumentos, ¿no? En los equilibrios fiscales, el equilibrio monetario, el equilibrio en la balanza de pagos. Y los economistas debemos pensar más allá, es decir, nosotros estamos ¿para qué? Para contribuir al bienestar de la población. Y eso se olvidan mucho los economistas cuando ingresan al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esta mirada de lo coyuntural, de lo cortoplacista, que es importante, pero los objetivos principales son generar empleo, generar ingresos, calidad de vida, y lo otro son objetivos instrumentales. Yo te debo señalar que dentro del capitalismo, que es un sistema que domina el mundo desde hace varios siglos, ha habido etapas, ¿sí? Ha habido un capitalismo comercial, un capitalismo industrial, un capitalismo concentrado, luego vino una edad que nosotros disfrutamos y nuestros padres, que es la edad de oro del capitalismo, terminando la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los setentas, y después vino la fase neoliberal. Pero al punto que voy es que hay diferentes modelos de capitalismos y hay diferentes modelos neoliberales y cada país construye su vertiente. Por ejemplo, entre el modelo neoliberal chileno y el peruano hay mucha diferencia. El modelo neoliberal chileno no recusa las empresas públicas. Y ahí tú tienes en Chile a ENAP, empresa petrolera. En Chile no se produce un barril de petróleo, todo es refinado e importado, pero ENAP es importantísimo, que tiene 4 o 5 refinerías, es una empresa bien administrada, rentable. O tiene otra muy importante, más importante, que es Codelco. Codelco es la Corporación del Cobre y tiene el 40% de la producción nacional del cobre y es una empresa estatal. Tiene un Banco de Chile. El Banco de Chile es un banco del Estado que opera comercialmente. Una suerte del Banco de la Nación, pero en el caso de nuestro Banco de la Nación está circunscrito a aquellas localidades donde no hay banca privada. Esto es, opera en Lima, opera para pagar pensiones, opera para hacer muchas operaciones, pero no puede competir con la banca comercial. La Constitución chilena, una constitución neoliberal iniciada en el gobierno de Pinochet, no prohíbe la participación del Estado en actividades productivas. Y cuando tú ves, por ejemplo, cuál es el régimen de explotación minero en Chile, las regalías que paga los sectores extractivos son mayores que las peruanas. Información de la OCDE. Ciertamente, sí, Y pues se ve. Sí. así es. Y un comentario para pasar a otro tema. Litio, un tema y variable muy importante. En América Latina hay 3 regímenes. Uno totalmente liberal, que es el argentino. Uno totalmente estatista, que es el boliviano. Y uno intermedio, que es el chileno, que concibe que el recurso es un recurso estratégico para el mediano y largo plazo hacia el futuro y que los que ingresen a la actividad tienen que pagar una contraprestación adicional a lo que pagan el resto de sectores extractivos. Una posición intermedia. Nosotros nos estamos alineando a la mirada
totalmente aperturista, liberal, sin beneficio mayor para la sociedad de la Argentina. ¿Sí? Entonces, aún cuando hablamos de el consenso de Washington, que te digo, lamentablemente no tengo ahora las 10 recetas que nos daban, se habla de un consenso de Lima que es más ortodoxo y simplemente reiterarte que dentro de los neoliberalismos, al igual que los capitalismos, hay muchísimas variantes. Lamentablemente en nuestro país escogimos la más aperturista, la más negativa contra el Estado, la que no pretende mejorar la capacidad de acción del Estado, etcétera, etcétera. O sea que hemos sido más papistas que el Papa, porque lo que Afirmativo. actualmente lo que está pasando con las noticias de la economía mundial, esta competencia que hay entre China y Estados Unidos está poniendo aranceles elevados, se defiende, Europa también está poniendo barreras, es decir, ellos no son los maestros del liberalismo, no lo aplican tal cual nos demandaban que nosotros lo apliquemos. ¿A qué se debe eso? Te comento, yo cuando comienzo mis cursos de posgrado en la Universidad del Pacífico, les hago leer un documento breve y que se puede encontrar en Internet. Es de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de la Economía, ex vicepresidente del Banco Mundial, ex jefe de asesores del presidente Clinton. El título lo dice todo y lo puedes buscar por internet. Hagan lo que nosotros hacemos, no lo que decimos. Ah, bueno. Este, Entonces, esa es la mirada. Digamos, mientras que nuestro Banco Central de Reserva solo se dedica a evitar la inflación, que bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene tres objetivos. Primero, el de evitar la inflación. Segundo, procurar mayores niveles de empleo. ¿Sí? Se preocupa de eso. Y tercero, procurar tasas de interés de largo plazo reducidas. ¿Por qué? Porque tasas de interés reducidas van a promover mayor actividad económica. Y eso tú lo puedes ver en el Estatuto de la Reserva Federal, pero a nosotros nos vendieron que nuestro Banco Central solo se debe dedicar a la inflación. Otro tema interesante para que veas las variantes del capitalismo, las variantes del neoliberalismo. Chile, en su inserción con China, ahora está muy de moda el puerto de Chancay. Después podemos hablar en términos económicos de eso. Chile se preocupa de una relación con China con mayor contenido de conocimiento. ¿De qué se trata? De tener autobuses eléctricos en Santiago de origen chino. Se trata en ver cómo la China contribuye al desarrollo científico y tecnológico local. Y nosotros tenemos una relación de materias primas. Hemos sido convertidos en el patio de donde extraen todas nuestras materias primas y es el patio también mediante el cual las empresas chinas extraen nuestros excedentes del consumidor a través de las dos principales empresas distribuidoras de energía eléctrica en la capital. Han invertido casi 8.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para aprovechar los beneficios extraordinarios que se generan en la distribución de energía eléctrica en Lima. Esto es, nos ven simplemente como un espacio de extracción de recursos y de extracción de grandes ganancias. Tenemos una visión muy estrecha en términos de nuestra relación con la potencia mundial que es China. Sí. o sea que tenemos en este momento dos potencias que están peleando y las reglas que nos aplican no las aplican ellas. Y precisamente China tiene empresas estatales, ¿no? Así es. Y, O mixtas también, muchas más mixtas que estatales ahora. pero algunas privadas, dicen los norteamericanos, que realmente están subvencionadas con plata del Estado y es razón por la cual vamos a ponerle aranceles. ¿Y qué diferencia hay entre una empresa privada que es subvencionada por el Estado y una empresa estatal completamente?
y que quiere vender a Estados Unidos. ¿Una empresa estatal no puede vender en Estados Unidos? Bueno, no nos olvidemos, por ejemplo, las empresas chinas están también en la extracción de petróleo, están en el Perú y están por Claro. todas partes del mundo. Hay un mito en relación a este tema de los subsidios y por eso es que este tema de los subsidios no se lleva al plano de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, simplemente es una decisión del gobierno norteamericano, del gobierno canadiense, de los europeos colocarles una tarifa adicional a las importaciones de autos eléctricos, en fin, hay todo un conjunto de temas que se están negociando. ¿Qué ocurre en China? No es que haya un subsidio directo a las empresas, sino que, por ejemplo, el transporte ferroviario de mercancías en China tiene una estructura de costos totalmente diferente a la estructura de costos que tienen las empresas ferroviarias en otros países del mundo y que les permite ofrecer los servicios de transporte a tarifas que convertidas a dólares son 30%, 40% más bajas que las internacionales. Pero eso sí se vale, eso sí no se objeta en la OMC. Lo que se objeta en la OMC son subsidios directos a la exportación de bienes. Ajá. Entonces, si yo tengo una actividad que genera sinergias, que genera precios bajos y que beneficia tanto a productores como exportadores, no es susceptible de sanciones en la OMC. Te comento, los chinos han tenido una política histórica de garantizar, ya no tanto, pero hace 30 años sí, garantizar la producción nacional de bienes básicos. Pienso alimentos. Mientras que nuestra visión es aperturista y bueno, el 80% de los fideos que consumimos son de trigo importado. Y si vamos a el maíz que consumen nuestros ganados, el 70% también es importado. Y en ese sentido está afectado por el tipo de cambio que tuvieron como lógica los chinos garantizar la producción de bienes básicos. Entonces, ¿qué resulta? Que los chinos pueden en dólares ganar $500, pero su poder de compra en dólares, se llama paridad de poder adquisitivo, es 3 veces más que un peruano ganando los mismos $500. Con $500 en China tú vives como ganaras 1.500 en el Perú. ¿Por qué? Porque ha habido esta preocupación histórica por una canasta de bienes de consumo producida localmente. Y eso te hace una gran diferencia en la política. Te comento, no tengo las fechas exactas. El yuan por dólar hace 30 años atrás estaba a 2 yuanes por dólar. En los años 90, cuando se definió esta estrategia de lanzarse hacia afuera, que es una combinación de planeamiento estratégico con señales de mercado, se decidió que el mejor incentivo era generar ingresos por divisas significativos y yuanes a los que se dedicaran a la exportación. De manera abrupta, de 2 yuanes por dólar pasaron a 10 yuanes por dólar. ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque su canasta básica estaba desvinculada a la moneda extranjera. Nosotros no podemos hacer eso porque si la moneda nacional se deprecia de 3,50, 3,70 a 4,50, simplemente el rebote inflacionario va a venir por todos los insumos, va a venir por todos los alimentos y a final de cuentas lo que tú tienes como ganancia cambiaria se va a perder. ¿Por qué? Por el efecto inflacionario. Entonces fue una estrategia de apertura capitalista muy inteligente, muy inteligente. Y decimos no neoliberal porque es una mezcla de planeamiento estratégico que en el Perú lo desaparecieron. Tú nos colaboraste y venías desde antes trabajando también en el CEPLAN. Pues aquí lo devastaron, lo destruyeron. Es decir, y el planeamiento estratégico que se hace es un planeamiento libresco, burocrático,
que final de cuentas no sirve para nada, ¿no? Sirve para registrar hechos ex post, pero no para mirar hacia adelante. Yo ahorita estoy dictando un curso de introducción a las políticas públicas. ¿Sabes cuántas páginas tiene el plan estratégico al 2050? La idea. 530 páginas. Ah, ¿Tú crees que 530 páginas desarticuladas sirven para algo? Con es- 30 páginas bien escritas, bien articuladas, bien coordinadas, es suficiente. Y difundidas, ¿sí? La visión, si tú ves la visión del Perú al 2050, son 4 párrafos. A mi juicio, y lo he escrito, son ridículas. Perú será un país democrático, unitario, donde se reducirá la pobreza. Perdón, al 2050 ni siquiera tenemos el reto de reducir, no, perdón, dice la pobreza extrema. Ni siquiera el reto de reducir la pobreza en general. Y si tú ves los retos que se vienen de la economía internacional y del entorno, esa visión al 2050 no contempla nada de eso. Es la misma visión que teníamos en el 2021, que tratamos de cambiar, luego la del 2030 y luego al 2050. Es decir, tenemos una institución tremendamente importante, perdón, arrinconada que hace simplemente cuestiones burocráticas. En el caso chino es una combinación, planeamiento y señales del mercado. Entonces, lo que hay que buscar en la economía hacia adelante son consensos. Consensos que no nos lleven ni a la planificación de antes, ni a pensar, como en los neoliberales, que el mercado lo resuelve todo, sino pensar en un, por ejemplo, planeamiento alineado con señales de mercado. Entonces, los economistas tenemos un gran reto, pero lamentablemente nuestra división en escuelas es tan dramática como la de los políticos y como la de todos los peruanos. Es decir, la posibilidad de llegar a consensos es desafortunadamente muy remota. Pero los liberales dicen pues que es muy difícil predecir qué va a pasar el próximo año. De repente sucede una cosa disruptiva y todo el planeamiento se va al agua. Y por eso, Modesto, está el análisis prospectivo. El planeamiento es del presente hacia el futuro. El análisis prospectivo es discutir contigo, con los expertos, con todo el mundo, los escenarios posibles. Y los escenarios posibles y después definir un escenario ideal, considerando esas variables del entorno internacional. Y el análisis prospectivo es cómo llegamos del presente a ese escenario de lo posible. Es decir, sí existen las metodologías, el planeamiento estratégico lo inventó desde las empresas, no lo inventó, lo aplicaron Shell, es decir, tú dime una empresa grande que no haga planeamiento estratégico. Sí, Todas, todas, ¿sí? Y que sí pueden haber, efectivamente, planteas escenarios. Por ejemplo, nosotros, te comento, estamos terminando un libro, ya llevamos más de un año, sobre inteligencia artificial. El subtítulo es llamativo, el subtítulo es Retos económicos y sociales, pero el subtítulo es Entre el infierno y el paraíso. ¿Por qué? Y tú lo sabes y lo saben todas las personas que te ven, que la inteligencia artificial combinada con robótica, con biotecnología, infotecnología, puede generar unas oportunidades maravillosas, pero también, y más en un caso como el peruano, puede ser una catástrofe total. ¿Sí? Y ya hay primeros indicadores, hay una tendencia de el producto crece, pero las condiciones de empleo permanecen precarias. Y este panorama, y yo ya tengo una compilación de 20 estudios de Harvard, de Oxford y demás, y yo debo comentar que, estoy desviando un poco el tema, que todas las perspectivas en cuanto a empleos son negativas, considerando que hay una creación de nuevos empleos, pero hay una
pérdida de empleo, se saca el balance neto. Te doy los números. La más, la menos negativa es una caída de los niveles de empleo del 9% respecto de los niveles actuales al 2035, la menos negativa. Y la más negativa es de -50%. Me parece. El promedio está en 25. Entonces, claro, como tú siempre promueves, digo, tenemos que actuar desde el lado regulatorio, desde el lado de nosotros mismos, de exigir al Estado, de autocapacitarnos, porque si no, pues nos lleva la corriente, pero para mal, ¿no? Entonces, yo sí creo, es decir, no, no, nadie puede ver el futuro al detalle, no, pero ya se definen escenarios y los escenarios que se vislumbran con las nuevas tecnologías que aportan en medicina, en condiciones de vida de los ancianos y demás grandes ventajas. La gran desventaja es que al aparato productivo, la producción la pueden llevar a cabo 50% menos de personas. Ahora, pero ¿Sí? los indicadores actuales aquí en Perú especialmente, eh, Perfecto. nos dicen que este modelo, o los modelos, o las combinaciones, o las variaciones, lo que fuera, han producido mayor desigualdad. Hay 40% de gente de niños con anemia, en la cola en educación, producción científica hasta las tapas, patentes, eh, la ciudad más contaminada. Es decir, ¿esto es producto del modelo o es que nosotros los peruanos somos malos personajes, no sabemos aplicar bien lo que nos dictan las No, yo creo que es el modelo, ¿no? Es el modelo y hemos seleccionado la versión Y, del modelo más. y me olvidaba de la delincuencia, que hace unos 15 años que dije lo siguiente, muy simple para mí es evidente, ¿no? Si no educas al pueblo, no hay educación de calidad, todos los indicadores y especialmente la delincuencia va a crecer porque hay gente que no va a tener de qué vivir, no va a tener cómo defenderse y va a ir a robar al vecino, generalmente al menos pobre que él, y eso va a incrementarse. Pero eso que parece evidente no hace que los gobiernos le presten atención a la educación y esta es cada vez peor, ¿no? Porque ya eso parece que no les interesara para nada. Así es. La educación en los años 60, tú lo recordarás, 70, era un factor importantísimo de movilidad social. Ahora la educación ha perdido ese rol. Pregunto, ¿Chile es un país neoliberal y tiene el desastre del transporte público urbano e interurbano como nosotros? No, no creo. Ah, así es. Aparentemente, Colombia, uno un país que ha pasa la sido, frontera a Chile, todo parece otro país. así es, Colombia, un país tradicionalmente más liberal. Su sistema de transporte urbano ha sido regulado por siempre. México. Claro, no tan, bueno, sí ha habido periodos muy neoliberales desde los años 80 con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, que ya hasta me olvidé, luego vino Fox, luego vino Calderón, luego vino, se me ha ido el último priista perseguido por la justicia. Eh, eh, la liberalización del transporte era en las zonas totalmente suburbanas. Es decir, tú no vas a ver colectivos en la Ciudad de México, solo lo vas a ver en las zonas periféricas de la Ciudad de México, pero no lo vas a ver en vías principales, aún en la fase más neoliberal, ¿sí? Nosotros teníamos, acordémonos, de un sistema de transporte colectivo, se llamaba Enatru Perú. Así Y pues. en Natru Perú funcionaba. Y yo me acuerdo que me movilizaba a la Universidad del Pacífico en la línea 59B. Y a mi colegio, perdón, no sé si era 59B, 59A y demás. En un sistema que funcionó hasta que entró el señor Belmont y desreguló Belmont Fujimori para decir libre entrada.
Y ahora nuevamente nuestros congresistas han liberado el transporte interurbano y cualquier colectivo puede movilizar gente de una ciudad de Chiclayo a Trujillo en un mini vehículo con riesgos en accidentes superiores que los que se producen cuando uno, digamos, va en un autobús. En todas estas ciudades, bueno, al menos en México, en la zona, en la parte del neoliberalismo, tienes tú grandes centrales de autobuses para el norte, sur, este y oeste de la ciudad. Esto es, no se trata de recoger gentes en las calles, no se trata de que cada quien tenga sus terminales privadas, sino que hay terminales públicos. Son regímenes neoliberales que han cambiado ahora ligeramente en el caso mexicano, en el régimen que termina precisamente pasado mañana de Andrés Manuel López Obrador, pero igual han sido históricamente liberales y neoliberales. Pero lo que te digo es que hemos ido a la vertiente más radical del asunto. Precisamente leyendo un poco las, entre comillas, los 10 mandamientos del Consenso de Así es. Washington, uno de ellos dice educación de calidad para los pobres. Y eso no, no lo aplica, o sea, Tú son, lee las 10 para que el público las vea. Por ejemplo, en eso, pues todos lo suscribimos. A ver, ¿dónde nos dan para firmar? Otra más, lee más. bueno, y no sé, pues no tengo memoria para acordarme, pero básicamente hay un sentimiento que quieren que progrese la sociedad, ¿no? Pero nosotros acá aplicamos, por ejemplo, la priorización de educación que estamos hablando. Yo veo eso en lo que el Estado define como remuneraciones estatales, ¿no? ¿Qué es lo más lo prioritario en el Estado? El sector que tiene las remuneraciones más adecuadas y decorosas, ¿no? Y la educación, pues, Sí. está en la cola. O sea que no veo que se esté aplicando. Así es. Y si Y no yo creo que tenemos es importante. educación, también habla de ciencia y tecnología, por supuesto, ¿no? Así Y, es. y nada, o Claro, sea que y es un tema del gobierno y de la sociedad. Por ejemplo, me invitan continuamente a San Marcos y a otras universidades, a tu universidad también me han invitado muchas veces, y el decano, lamentablemente falleció de economía, me lleva a su nuevo local. Tienen, aparte del edificio tradicional de la Facultad de Economía que comparte con Administración y Contabilidad, tienen otro local. Me invita, muy bonito el edificio, y yo le pregunto, ¿y dónde están las oficinas para los investigadores? están vacías. ¿Ah? No, no, en este caso no, no vacías, no existen. Solo Bueno. existen oficinas para las autoridades. ¿Cómo va a poder haber gran transmisión de conocimiento si no hay actividades de investigación que involucren estudiantes y Ah, profesores? claro, bueno. Sí, pues en los países liberales, y ahora estoy pensando que no somos liberales. Así es, así es. Veo que los profesores, los alumnos están tomando café juntos, discutiendo calurosamente, no acaloradamente, intercambiando ideas, en fin, una cosa extraordinaria. Uno se siente con los jóvenes ahí, hay transmisión de ideas y de parte de los viejos, los conocimientos y la creatividad de los jóvenes, en cierta manera. Pero efectivamente aquí, al no haber en la oficina para el investigador, no hay, los alumnos no saben a dónde ir, finalmente se vuelven individualistas, se estudian solos y no aprenden a investigar, pues, ¿no? Así es. Una anécdota en Brasil, en Sao Paulo. La Universidad de Sao Paulo está al lado de la escuela de policía. Eso también es muy interesante. Es decir, no es la escuela de policía separada de la sociedad, de los estudiantes, sino que todo está bien mezcladito. Eso es pensar en grande y en serio. Es decir, universidades con estudiantes, con alumnos, hasta podría colocar las escuelas militares ahí juntas. Es decir, si tú estás al lado de un universitario, no vas a ser tan represivo cuando tú estás en el cerro, aislado, y te
parametrizan en la represión y demás, ¿no? Es decir, es otra cosa, ¿no? Es decir, eh, eh, y por eso te digo, ¿no? Y en Chile esta vertiente no es tan ortodoxa, en Colombia no lo ha sido, en México no lo ha sido, Un y poco nosotros estamos en la peor mezcla. te estoy escuchando y pareces un promotor del liberalismo, ¿ah? Sí, yo digo, cuando alguien me critica, que me quiere poner de rojo y demás, le digo, no, hagamos lo que hace Estados Unidos. Y eso ya sería maravilloso. Hagamos lo que hace la Reserva Federal. Un comentario sobre esto. Una política, se supone que nosotros promovemos mucho las exportaciones. ¿Sabías tú que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos promueve intensamente la exportación de productos agrícolas norteamericanos? ¿Y qué les entrega a los exportadores? Les puede regalar, es una agencia dentro del Departamento de Agricultura, el dinero para el estudio del mercado. Quiero exportar manzanas al Perú. Ese estudio me cuesta $150.000, que lo voy a hacer en el Perú. Te lo regala el gobierno norteamericano. Bueno, la OMC permite pues que el Estado participe en lo que llaman investigación, ¿no? No, para Así es, investigar de la gana. así es. Y te doy otra sobre esta misma del USDA. Cuando quieres instalar un almacén, ahí sí es una corporación pública, se llama CCC. Te prestan el dinero a tasas preferenciales. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer la contrapartida de que a veces nos acusan de dumping y demás, nosotros podríamos también investigar estas prácticas del gobierno norteamericano para exportar sus productos agrícolas. Yo quiero ser nada más como hacen los desarrollados. No hay que decir que hay que ser como los socialistas y demás y demás. No, nada más. Hagamos Ya, las lo que cosas. pasa es que yo hasta a mí me impacienta este fanatismo de la gente, las etiquetas de que francamente están totalmente fanatizados. Pero volviendo a Estados Unidos, ellos, por ejemplo, tienen una política de atracción de talentos en ciencia y tecnología, en emprendedurismo. Los atraen, nosotros más bien los rechazamos a nuestros talentos. O sea, no, ya pues es una locura completa, ¿no? No sé qué modelo estamos aplicando en el Perú y los resultados los tenemos acá, pues pero finalmente, Germán, ¿tú vas a participar en algún partido político para que esto cambie o cómo es la cosa? No, mira, yo estoy esperando que generen grandes bloques, ¿sí? Eh, yo creo que creo que son treinta y tantos partidos políticos, como está la cosa, va a ser realmente catastrófico, lamentablemente. Con los cambios en las reglas electorales y las leyes que se han producido en este Congreso de la República, la cosa lamentablemente no se ve bien. Y lo que hago yo es un llamado, como lo hacen muchos compatriotas, incluido tú, de que estos grupos políticos se aglomeren, ¿sí? Pero Entonces yo sobre estoy todo en esperando. las ideas de las que estamos Totalmente de acuerdo. hablando, Es decir, educación, ciencia, tecnología. así es. No es las personas, son los programas. Y Ajá, las programas con las ideas que puedan aglomerar a un gran frente, yo lo llamo centro progresista. centro No progresista. creo, te lo digo si quieres, hablamos en términos políticos, no creo en esos ultras de Perú Libre. ¿Sí? No creo en Antauro Humala, que nos habla de regresar al Tiahuantinsuyo y nos habla de la religión tiahuantinsuyana y que nos habla de votar a todos los extranjeros mientras haya un desempleado en el Perú. Eso es demagogia y peligrosismo absoluto. Y tampoco creo en estas visiones que dicen que hay que seguir haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Y donde también hay un grupo numeroso de partidos que van en esa línea de seguir exportando materias primas, como tú dices, exportando piedras. La exportación de piedras es útil, no hay que, mientras que tenga, como dicen, el consenso social. Mientras que te lo compren. Así es, hay que hacerlo,
pero pensar que el país se va a desarrollar en estas industrias que son muy intensivas en capital, que emplean poca gente, es una ilusión. Y nada más para mostrarte unos datos finales. ¿Qué ha pasado con la situación del empleo entre el 2019 y 2024? Tenemos casi, en Lima Metropolitana, casi 50.000 desempleados adicionales. Tenemos No es, 300.000 peruanos que antes trabajaban y que ahora están en la población económica inactiva, que se quedan en sus casas. no Y me extraña. tenemos 500.000 de subempleados por ingreso que están en actividades informales. Ha aumentado el empleo, la población ocupada, sí es cierto, pero lo que está aumentando más y la cosa se pone cada vez peor son desempleados, inactivos y Eso, empleos eso. precarios. Y si no trabajamos los temas de ciencia, de estrategia de desarrollo productivo, política industrial, la verdad es que estaremos muertos. ¿Sí? Entonces, yo coincido plenamente con esta visión tuya de que el desarrollo productivo, la ciencia y tecnología, pues es fundamental y la educación es fundamental, ¿no? Y ahí tenemos que hacer una exigencia y esfuerzo de todos. Y los informales, que dicen que es el 75%, yo me digo, menos mal que existe, porque si no hubiera con la tasa de empleos formales que hay, ahí realmente sería la catástrofe. Estos 75% se dedicarían a robar al resto de una manera atroz. Sí, Eh, y hay otro tema que sí es lamentable, que es lamentablemente, la proliferación de las economías delictivas e bueno. ilegales. Pero es una consecuencia, pues si es que no hay Así es, educación y la gente no sabe cómo defenderse con el cerebro, eh, y hay el principio de la supervivencia, bueno, no estoy justificando, pero de todas maneras los gobiernos son altamente responsables de todo ello. Yo estudié en un colegio técnico de 61 a 65. eh, Nos preparamos para ser electricistas, electrónicos, computacionales, etcétera, pero me cuentan que hasta incluso esos colegios ya no están y los muchachos, los jóvenes, pues terminan la secundaria común, luego no entran a la universidad y bueno, los famosos ninis, ¿no? En fin, así es, esperemos pues que se formen grupos de ideas, no de intereses, y al Congreso pedirle pues que no esté cambiando las leyes a cada rato para que los que antes era delito ahora ya no lo es. Es decir, da la impresión que estaban promoviendo estos movimientos que no son, que antes eran delito y ahora simplemente ya lo están catalogando como normales. Increíble, pero en fin, así es. unas palabras para animar a nuestros jóvenes que no deben irse, estimado Así Germán. es. Yo creo que nosotros, bueno, los jóvenes tienen que insistir en el tema de su capacitación, que es el principal tema y el activo que cuentan. Y como ciudadanos debemos ser exigentes con el Estado y debemos ser exigentes con los políticos. A Es ver, decir, yo creo que obviamente buscar nuestro progreso individual desde una perspectiva de cada persona, capacitándonos en serio. Y lo segundo, pues exigir a sociedades, a Estado y a políticos para cambiar estas cosas, ¿no? Porque si no lo hacemos, estamos condenados no sé, ya no digo la inercia, ¿no? la pendiente. La pendiente negativa, porque cuando se hace análisis prospectivo, se plantean escenarios y ahí uno dice el círculo vicioso, pero también el otro escenario es el de la pendiente, es el de la caída. Es decir, porque ni siquiera estamos sobre lo mismo dando vueltas, sino vamos a una cosa que no tiene rumbo y que no tiene buen final. Como Mientras el una mundo canción. avanza, nosotros estamos en el pasado, en lo coyuntural, en la discusión del reloj, de la tontería y media, del cofre y nos estamos olvidando que hay inteligencia artificial, que hay nuevas tecnologías, que hay necesidad de regulación y mil otras cosas en las cuales debemos pensar.
Perfecto, muchas gracias Germán. Ha sido Germán Alarco Tosoni, docente e investigador de la Universidad del Pacífico, gran intelectual, gran amigo y esperemos pues que eh, a propósito, antes de terminar, una pequeña reflexión de la manera aparentemente apoteósica que es despedido AMLO. ¿A qué se debe que los mexicanos lo quieran y ha nombrado a una científica inteligente y guapa? Ese es el momento de oro de México. Una reflexión, por favor, ya que tú eres Sí, medio mexicano. el 60% de la población lo quiere. Ha tenido una política de defensa de los salarios mínimos radical. El salario mínimo, no solo defensa, ha incrementado en 50% en términos reales. Ha tenido muchos programas sociales, ha terminado con una reforma del Poder Judicial que es polémica, pero que rompe la inercia, ¿no? Es decir, no es maravilloso tampoco, pero una gran diferencia respecto de lo que vemos desafortunadamente en nuestros países. Lo último, he escuchado el discurso en las Naciones Unidas de Petro y Milei. ¿Lo has escuchado? Sí, y obviamente De el que día me de quedé mañana. impresionado por el bajo nivel de mi ley, no lo había escuchado antes, leyendo un documento que no sabía leer bien todavía y decir una palabrota al final, mientras que Petro un discurso sin papel, hablando de la humanidad, de la historia, etcétera. Gran diferencia entre esos dos personajes, ¿no? Te comento, yo justo el día de mañana se publica, espero que salga en Diario Uno y en Gestión, el blog de Gestión, el contenido de este pacto para el futuro de Naciones Unidas. Y realmente es un documento, ojalá que pudiera cumplirse, donde se habla de desarrollo sostenible, de ciencia y tecnología, de derechos individuales, derechos colectivos, y solo puedo justificar la ignorancia de mi ley diciendo que esa es una mirada, no sé, la llama socialista, burocrática, y que eso va a destruir al mundo. Yo diría al contrario, ¿no? Es decir, los planteamientos de Naciones Unidas, si se llegan a lograr y a cumplir, porque hay muchos intereses que se oponen, obviamente, sería un futuro mejor para todos, ¿no? Hay que leer el Pacto por el Futuro que acaba de emitir Naciones Unidas. Muy interesante. Ahora sí, gracias Germán. Ha sido Germán Alarco, docente e investigador de la Universidad del Pacífico. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.